Estoy a punto de contarles una etapa de mi vida que sigue afectando a mi familia, una historia de la que siguen hablando mis compañeros de primaria de aquel entonces, y aunque perdí el contacto con la mayoría de ellos, hace poco en una reunión, alguien a quien yo no conocía me preguntó si yo era ese niño al que le había ocurrido todo hace tantos años atrás. Por otra parte, mi familia insiste en que esto que les voy a contar no ocurrió y que todo es producto de mi imaginación, que es solo una manera en la que mi cerebro lidió con aquel trauma de mi niñez. Aún así, estoy seguro que muchos de los que hayan vivido por la zona de mi infancia conocerán las leyendas e incluso las personas que estoy por nombrar. Yo lo recuerdo todo perfectamente como si hubiese sido ayer, apenas algunas semanas antes de que terminara mi catecismo e hiciera mi primera comunión. Pedro, mi hermano que era 3 años mayor que yo, no había hecho su primera comunión, por alguna razón siempre se rehusó y nunca quiso explicar el porqué. Sin embargo, nunca quiso decirle a mi madre el motivo para no hacerla, por lo tanto, el que yo la hiciera se hizo incluso una especie de obsesión para ella. Las primeras veces que fui al catecismo, era tanta su emoción que ella misma me llevaba y estaba ahí ayudando en la iglesia y cuidando a Lucía, mi hermanita que tenía 3 años en aquellos años. Sin embargo, después de algunas veces, Lucía comenzaba a llorar tan pronto nos acercábamos a la iglesia, la cual estaba ubicada en una subida empinadísima en la colonia Guaycura de Tijuana. Ella decía que le daban miedo las señoras de negro, refiriéndose, según nosotros, a las monjas que vivían en el convento que está a un lado de la iglesia. Así, muy a pesar de mi madre, ella me dejaba ir acompañado por un chico que vivía a 2 calles de mi casa, ya que a él siempre lo llevaba su papá. Sin embargo, él solo nos llevó en una ocasión y después de eso, ya no nos volvió a acompañar y fue entonces que iniciábamos el recorrido hasta la iglesia, cada día de catecismo nosotros solos, Marcos y yo. Había algo extraño en esos días, quizás no había tanta gente en la colonia como hoy en día, pero, aún así, recuerdo los recorridos que hacíamos, lo que parecía ser una colonia desierta cuando solo los habitantes más extraños se atrevían a salir. En una ocasión, salimos tarde de la iglesia, bueno, no tan tarde, pero sí lo suficiente para que empezara a hacerse noche y nos urgía llegar a nuestras casas. Ese día, en lugar de bajar por la calle principal, tomamos uno de los caminos alternativos. Era un poco peligroso, pero el camino resultaba más corto. Ya por el camino, pasamos por la escuela primaria, que estaba a unas cuadras de la iglesia, y nos llamó la atención un sonido que provenía desde dentro. Escuchar algo a esas horas de la noche, en una escuela cerrada, hizo que mi primera reacción fuera salir corriendo. Algunos pocos segundos después, me di la vuelta y vi que mi amigo no venía corriendo al lado de mí. Me detuve a observar, y a lo lejos vi a Marcos que se estaba asomando y trepado en el cerco mirando hacia adentro de la escuela a los salones de 6º grado, muy cerca de la entrada principal. Regresé lentamente y entre murmullos le pregunté qué estaba viendo. Él contestó de inmediato: «Cállate, que nos va a ver». Entonces vi a qué se refería. Dentro del salón de clases, a 3 metros del cerco de la escuela y apenas iluminada por la luz de la lámpara de la calle, la figura o la silueta de una monja mirando hacia afuera, inmóvil, macabra. Fue entonces cuando empecé a correr de nuevo, esta vez mucho más fuerte y tan rápido como me permitían los kilos de más que tenía en ese momento, pero esta vez sí sentía los pasos de Marcos corriendo a mi derecha, cuando, una cuadra después y sin detenerme, le pregunté qué diablos haría alguien dentro de la escuela a esa hora, pero al voltear, me di cuenta que no era Marcos quien corría junto a mí. A mi lado corría un niño de ropas extrañas. Él era rubio y no dejaba de verme y sonreír. Por lo que mi instinto fue correr más rápido y dar la vuelta en la siguiente calle, aunque eso me alejaba en ese momento del camino a casa. Pero aquel niño, y sin esforzarse, corría a la misma velocidad que yo, riéndose de mí. Finalmente, al llegar a la calle principal, me percaté que por fin lo había perdido. Entonces, totalmente agotado, me paré a descansar. Después de recuperar un poco el aliento, fui corriendo de lámpara en lámpara para aprovechar la oscuridad de las calles de aquel entonces. Por fin, logré acercarme de nuevo a mi calle, casi pasando desapercibido, y a una cuadra de casa,
vi a mi madre caminar apurada junto a Lucía. Evidentemente estaba preocupada porque ya era tarde y yo no llegaba. Cuando me vio noté que su mirada se iluminó de gusto, pero enseguida cambió a unos ojos enojados y ella comenzó a regañarme por la preocupación que le había causado. Ella muy molesta me dijo: ahora subes a la iglesia y buscas a tu hermano. Acto seguido se me heló la sangre, porque lo que menos quería era subir de nuevo, pero, al tratar de explicarle lo que me había ocurrido, ella solo me regañó sin creerme nada. Yo llorando, comencé mi recorrido de nuevo subiendo por la colonia para buscar a Pedro, que había subido a buscarme. Unas cuadras más adelante, escuché un grito que me puso en alerta y de pronto, de la oscuridad salían dos figuras que corrían hacia mí a toda velocidad. Quise correr en dirección a mi casa, pero por el miedo, creo yo, mis piernas se pusieron absolutamente torpes y solo sentí que me tropecé. Mientras tanto, las figuras se acercaban tanto que incluso escuchaba su respiración. Una figura pasó corriendo sobre mí, la otra me tomó de los brazos y me levantó. Por suerte, era mi hermano Pedro y sin decir nada, yo sabía que algo los perseguía. Me di cuenta que la figura que corría frente de nosotros era mi amigo Marcos. Él dio la vuelta al llegar a la calle de mi casa, se metió corriendo a ella, sin pedir permiso, y era más que obvio, pues él tenía mucho miedo. Además de que él sabía que no iba a alcanzar a correr a ese ritmo otras 2 calles más hasta llegar a su casa. Cuando todos entramos a la casa, Marcos tenía la cara llena de sangre y mi mamá lo atendió de inmediato mientras nos ordenaba que llamaremos a su padre. Marcos no dejaba de llorar y mientras más le limpiaban la sangre de su cara, más me aterrorizaba yo, y es que parecía como si le hubiera explotado un cohete en su rostro y tuviera pedazos de piel colgando. Para su mala suerte, su padre no estaba, no respondió a las llamadas, pero a los pocos minutos llegó uno de sus vecinos y se lo llevaron al hospital de emergencia. Por otra parte, mi madre no dejaba de preguntarnos qué había pasado, pero yo no tenía idea y Pedro juraba que no sabía qué le había ocurrido. Quiero creer que por el susto que teníamos todos, mi madre no insistió más y nos preparó una cena muy ligera y nos envió a dormir. Entonces, Pedro se acercó para decirme que me iba a contar lo que él había visto, pero yo tenía que jurarle en no decírselo a mi mamá. Afirmé con la cabeza y me contó lo que había ocurrido. Mi mamá estaba muy preocupada por mí, así que lo envió a buscarme. Subió corriendo por la colonia y estaba más o menos a la mitad de camino, entre la casa y la iglesia, casi llegando a la escuela, cuando escuchó el sonido de algo pasar por arriba de él, como volando. Miró hacia arriba, pero no había nada. Siguió caminando y apenas avanzando unos cuantos pasos, la voz de un niño le llamó desde atrás de su espalda: por aquí está. Cuando volteó, él vio a un niño que le señalaba hacia la calle y por su descripción, era el mismo niño que había corrido a mi lado cuando me alejaba de la escuela. Es uno de los niños gitanos, seguro lo has visto, me dijo. Lo que él vio al correr hacia esa calle, un bulto justo en medio de ella, un bulto negro que se movía sobre algo o alguien. A pesar de que la imagen era macabra e impresionante, él tomó una piedra y la lanzó pensando que quizás era yo al que estaban atacando. Era una figura muy extraña, pero, sin lugar a duda, era una figura humana. Sin embargo, eso no lo hacía sentir menos pavor, sino todo lo contrario, lo llenaba de un inmenso terror. Al lanzarle la segunda piedra, logró golpear a esa cosa, que lanzó un chillido y se fue corriendo hacia el otro extremo de la calle, dando saltos enormes. Pedro corrió hacia la figura de un niño ensangrentado y al llegar se dio cuenta de que era Marcos. Lo levantó y le preguntó por mí y él le dijo que yo había alcanzado a correr por la calle principal. Marcos miró hacia las espaldas de Pedro y apenas pudiendo abrir los ojos por la sangre, y sin decir nada, salió corriendo en dirección contraria, como alma que lleva el diablo. Pedro volteó y vio a un grupo de 4 monjas acercándose en fila hacia él, de una forma completamente bizarra, con las manos empalmadas al frente, como rezando, y como si dieran pasos muy cortitos, pero acercándose a una velocidad impresionante, como corriendo hacia él. Fue entonces cuando él también comenzó a correr y después de algunas cuadras, él me encontró caminando hacia atrás de miedo. Fue entonces, la calle que pasa arribita del campo donde jugábamos, de verdad decían cosas malas.
cosas. No nos va a creer, pero yo ya las había visto antes y se visten como monjas, y a veces se acercan a la iglesia, caminan alrededor y se quedan viendo, me dijo con una voz llena de asombro y miedo. ¿Sabes por qué no hice mi primera comunión? Él me preguntó, ¿por qué no crees Dios? Le dije más en tono de pregunta que respondiendo con seguridad. No, fue por ellas, te lo voy a contar, y comenzó entonces con su relato. Yo fui a clases de catecismo también, incluso eran más temprano en aquel entonces, nos quedábamos a jugar fútbol en el espacio al lado de la iglesia, justo frente al convento. Las monjas eran muy amables e incluso a veces tocábamos su puerta y nos daban vasos con agua a todos los niños. Por eso, una vez nos sorprendió un grupo de monjas vestidas completamente de negro, que parecían maldecirnos en voz baja mientras jugamos fútbol, pero ellas no estaban del lado de la iglesia, sino al lado, en la calle que pasa arribita del campo donde jugábamos. De verdad decían cosas malas, cosas muy malas. Estábamos ignorándolas hasta que uno de los niños más pequeños se acercó a ellas para recoger una pelota y una de ellas corrió hacia él, como si fuera a tomarlo, y él empezó a correr hacia nosotros, llorando mientras las demás monjas se reían a carcajadas, lanzando casi alaridos mientras las veíamos a nuestras espaldas. Acto seguido, se abrió la puerta del convento y una de las monjitas nos gritó que nos metiéramos a la iglesia. Todos corrimos, pero yo alcancé a voltear y del convento salieron dos monjas jóvenes dirigiéndose deprisa, casi amenazantes hacia las otras monjas que se encontraban al lado del terreno de la iglesia, y estas al verlas empezaron a correr, pero riéndose horrible. Recuerdo entonces que se acercó una de nuestras catequistas, que apenas era una adolescente también, y nos pidió que no nos volviéramos a quedar jugando tan tarde, mucho menos cuando ellas estuvieran ahí. Le pregunté entonces si esas monjas de negro eran malas y me dijo, claro que no. Ellas no son monjas, son personas locas que solo buscaban asustarnos. En ese momento mi hermano hizo una pausa en su historia, respiró profundo, como si hubiera llegado a un momento doloroso y luego continuó. Pero yo estoy seguro de que eran más malas de lo que ella creía, que no solo buscaban asustarnos. Poco después de que las vimos por primera vez, pasó lo de Alan. Pedro se detuvo de nuevo en su historia y yo sabía por qué, sabía a qué se refería. Alan era un compañero de su salón que había fallecido. A mí no me contaron bien cómo falleció porque era muy chico, pero sabía que había sido de una forma muy fea, y entre los chicos de primero se contaban cosas completamente descabelladas al respecto. Para los que no conozcan la colonia Guachcura, está en una especie de cerro pequeño y terminaba en un barranco por uno de sus costados. Estos barrancos daban hacia un arroyo con un camino de tierra al lado. Hoy ahí ya hay un bulevar de los más transitados en Tijuana, pero a principios de la década de los 90 no existía nada de eso. Allí en el arroyo habían encontrado el cuerpo de Alan, y recuerdo bien que varios niños se juntaron desde los barrancos donde terminaban las calles de la colonia para ver todo el movimiento de patrullas y curiosos que llegaron al lugar. Alan estaba jugando fútbol con nosotros ese día que las vimos, continuó mi hermano, y después la volvió a ver una noche muy cerca de la escuela. Cuando dijo eso recordé la visión que habíamos tenido un rato atrás Marcos y yo en la escuela. Pensé en lo que le hubiera ocurrido a Marcos si no hubiera llegado mi hermano cuando lo tiraron en la calle, y aunque se burlen de mí, esa es la parte más fácil de creer. A partir de ahí, ocurrieron las cosas más macabras y bizarras de mi experiencia.